Namaxtapalo ikanochino yolo inin tiotlahtli sankuelpan oso tlayua mojmatitlenon kauitl nankitsikatih tikitl namechixpantia kenik moitoua nikniki ika tomaseuatlahtol ipan tlen kauitl yopanok. Les saludo con mucho afecto a todos, les presento a ustedes el verbo querer en el tiempo pretérito, en el pretérito simple, y estoy haciendo cuentas que tengo 345 suscriptores en mi canal de YouTube, a quienes les agradezco, por cierto, que se hayan suscrito y que estén allí tolerándome con estas clases, y a los que recientemente se registraron, se suscribieron, también muchas gracias. Si a esos 345, que seguramente va a incrementar esta semana porque está incrementando muy constantemente, teníamos recientemente un poquito más de 200, tenemos 345 que ya están esperando con ansias que compartamos otros temas. Si compartimos 30 palabras nuevas, 30 nuevas formas de expresión en lengua indígena, esto se traduce en un total de 10.350 nuevas formas de expresarnos en lengua náhuatl. Y esto resulta un aporte interesante, muy importante en la recuperación y la promoción de esta lengua que pues hemos estado tratando de trabajar desde una iniciativa muy personal, y sin embargo agradezco a quienes han estado integrando a este trabajo, a este proyecto que poco a poco vamos sacando adelante. Quiero saludar a la maestra Concepción Cruz López, que recientemente grabó conmigo una pequeña entrevista, y esta semana probablemente invitemos a un compañero muy entusiasta en la promoción de las lenguas originarias. Quiero comentarles que hablar el náhuatl es ya una prioridad debido a las últimas reformas que se dieron en el estado de Puebla. Por ejemplo, tenemos la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde se da prioridad al uso de la lengua indígena en todos los ámbitos de gobierno. También tenemos la reforma a la Ley de Educación, que por cierto pues es muy importante toda vez que valora el uso de las lenguas originarias en los procesos educativos, y seguramente será aplicable a todos los niveles y en las instituciones formadoras de docentes. Y bueno, pues seguramente que la Secretaría de Educación Pública tomará cartas en el asunto para pues capacitar a los maestros o trabajar con quienes requieran este tipo de aprendizajes. Pero nosotros nos hemos estado adelantando un poquito y ojalá les sirva de mucho. Pues tómenlo, compártanlo con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los maestros, con todo el mundo. Compártanlo porque seguramente de esta manera usted va a contribuir a la recuperación y la promoción de la lengua náhuatl. Pues muchas gracias. Les comparto el video para que ustedes vayan identificando esas palabras nuevas que vamos a aprender ahora en el tiempo pretérito simple. Corre video. Quiero saludar a Lisbeth Chavarría y a Ricardo Panchito, quienes se suscribieron recientemente a este canal. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. El tema de hoy es el verbo querer en el pretérito simple. Querer, niki. Y les ruego una vez más, compartan con niñas y niños, alumnos, tutores, docentes, para todos, en las aulas, en las tardes, fines de semana, en vacaciones. Vamos a recuperar juntos esta lengua. Dos notas importantes. La primera, para convertir al pretérito los verbos que terminan en vocal i, como niki, que significa querer en español, debemos hacer lo siguiente: añadir al verbo el prefijo o, que traslada la acción al pretérito
y eliminar la i final del verbo para el singular y eliminar la sílaba ki del verbo y sustituir esta sílaba por que para el plural. Aquí están los ejemplos. Newat nikniki, yo quiero, esto en el presente. Veamos cómo se escribe en el pretérito simple. Newat o niknik, yo quise, pretérito en singular. Teguante tikniki, nosotros queremos, en el presente. Teguante o tiknike, nosotros quisimos, en el pretérito pero en el plural. Vamos a los ejemplos de la clase. Newat o niknik se, y dejamos el espacio para el sustantivo. Yo quise un o yo quise una y colocaremos el sustantivo. Teguat, segunda persona, teguat o tiknik se, tú quisiste un o tú quisiste una. Yewat o kinik se, él o ella quiso un o quiso una. Teguante o tiknike se, aquí empieza el uso del plural. Nosotros o nosotras quisimos un o una. Nameguante o nankinike se, ustedes quisieron un o una. Yeguante o kinike se, ellos o ellas quisieron un o una. Amochtli, libro. Cuasegualoni, sombrero. Tlachpahuastli, escoba. Ixpali, banco. Camisa, blusa. Maacopixtli, mesa. Vamos a utilizar estos sustantivos para construir nuestras oraciones en el pretérito simple utilizando los pronombres personales ya vistos con anterioridad. Vamos allá. Newat o niknik se amochtli, yo quise un libro. Tehuat o tiknik se cuasegualoni, tú quisiste un sombrero. Yeguat o kinik se tlachpahuastli, ella o él quiso una escoba. Tehuante o tiknike se ikpali, nosotros o nosotras quisimos un banco. Nameguante o nankinike se camisa, ustedes quisieron una blusa. Yeguante o kinike se
Semacopichtli. Ellos o ellas hicieron una mesa. Gracias por suscribirte y compartir. Estás contribuyendo así al fortalecimiento lingüístico que da identidad a tu país. Nos vemos en la próxima entrega. Como ven, allí quedó esta clase que espero les sea de mucha utilidad. Yo como siempre quedo a sus órdenes y muy pronto podremos empezar a contactarnos por si necesitan alguna clase personalizada. Con mucho gusto lo haremos, toda vez que las exigencias del trabajo en el caso del sector de educación indígena van a estar a la orden del día. Los médicos, las enfermeras, los abogados, aquellos que tienen el interés por garantizar el derecho de las comunidades originarias, en este caso del náhuatl, a ejercer su derecho a comunicarse en su lengua, tal como lo señala la norma, pues seguramente estarán dispuestos a estudiar y nosotros también a contribuir. Quedo muy agradecido por su atención y quedo a sus órdenes.